De camino a casa después de una enorme fiesta familiar de Pascua en Charleston, cuando yo tenía 16 años, sufrí un accidente horrible en la autopista enero de 26. El doctor dijo que necesitaba una cirugía de emergencia en menos de una hora o no sobreviviría. Mi mamá y mi hermana menor estaban esa tarde en un spa de lujo. Cuando el hospital la puso en altavoz, las palabras exactas de mi mamá fueron: "Si no sale adelante, avísenme después. Estamos en medio de un tratamiento y no voy a firmar nada ahora. Mi nombre es Serenity Carver y ahora tengo 21 años". 18 días después, cuando por fin abrí los ojos, el expediente al pie de mi cama había sido actualizado en silencio. Ya no aparecía el nombre de mi madre como mi tutora legal. Había otro nombre en su lugar. Y ese nuevo tutor fue... Si alguna vez has visto a las personas que se supone que más te aman darte la espalda justo cuando más las necesitas, escribe "lo he visto" en los comentarios, porque sé que no soy la única. Suscríbete si quieres saber exactamente quién dio la cara cuando mi propia madre se alejó, porque la historia solo se vuelve más loca a partir de aquí. Déjame regresar al inicio. Crecí en una gran casa blanca en James Island, justo a las afueras de Charleston. Mi papá murió de leucemia cuando yo tenía 6 años. Una semana me estaba enseñando a andar en bicicleta en la entrada de la casa, y a la siguiente ya no estaba. Después del funeral, la única persona que seguía apareciendo todos los fines de semana era el padre de mi mamá, Clarence Brooks. Todo el condado lo conocía como el exjefe de policía que en realidad nunca se jubiló. Solo cambió la placa por una caña de pescar y una mecedora en el porche. Llegaba en su vieja camioneta Ford, me traía camarones con sémola de su lugar favorito en Chem Creek y me dejaba sentarme adelante mientras me contaba historias de cuando perseguía contrabandistas por caminos de terracería. Para mí no era el abuelo Clarence. Era simplemente el abuelo, el único adulto que nunca falló. Mi mamá, Harmony Carver, estuvo de luto alrededor de un año. Luego conoció a Colin Reed en una gala benéfica en el centro. Colin era dueño de la mitad de las nuevas construcciones en Kiawah Island y manejaba una Range Rover negra que siempre olía a piel nueva. 2 años después se casaron en una ceremonia frente al mar que apenas recuerdo. 9 meses después nació Haven, rubia, ruidosa y de inmediato el centro del universo. De pronto la casa tuvo una guardería, una niñera y un conjunto completamente nuevo de reglas. Mi cuarto fue movido a la esquina trasera, encima del garaje, para que Haven pudiera quedarse con el cuarto grande con balcón. Mis trofeos de fútbol desaparecieron en cajas. Mi mamá empezó a presentarme como mi hija mayor, en lugar de decir mi nombre, como si yo fuera un extra en la foto de la familia de alguien más. Para cuando cumplí 14, era prácticamente invisible. Colin pagaba todo, pero nunca me miraba a menos que estorbara. Haven tenía ropa nueva cada temporada. A mí me daban uniformes usados de una escuela privada a la que ni siquiera asistía. El único lugar donde todavía me sentía querida era la pequeña casa de ladrillo de mi abuelo en West Ashley, a 20 minutos cruzando el puente Ravenel. Guardaba mi vieja bicicleta en su cochera, tenía el congelador lleno de paletas y nunca preguntaba por qué pasaba ahí todos mis fines de semana. El fin de semana de Pascua, cuando tenía 16 años, se suponía que sería diferente. El abuelo organizó su parrillada anual, 3 mesas largas bajo los robles, mariscos servidos al estilo del sur, huevos rellenos, té dulce en frascos Mason. Llegaron primos que no veía desde hacía años. Había música, niños corriendo por todos lados y olor a carbón en el aire. Yo llevaba un vestido amarillo claro que el abuelo me había comprado el mes anterior porque dijo que combinaba con mis ojos. Por unas horas, casi se sintió como antes, como si todavía perteneciera a algún lugar. Entonces escuché a mi mamá hablando por teléfono junto a la mesa de los postres. Se reía mientras le decía a alguien que ella y Haven habían reservado un día de spa madre-hija para la mañana siguiente, faciales, masajes, todo incluido.
Después volarían a las Bahamas por vacaciones de primavera, solo ellos tres, ella, Colin y Haven. Mi nombre salió en la conversación. Yo estaba ahí, sosteniendo un plato de budín de plátano, sintiendo cómo se enfriaba entre mis manos. Le dije al abuelo que me dolía la cabeza y que necesitaba irme temprano. Trató de discutir, pero se dio cuenta de que algo andaba mal. Solo quería salir de ahí. Me dio las llaves del Jeep Wrangler 1998 que me había ayudado a comprar con el dinero de mis veranos como salvavidas. Maneja con cuidado, niña. Mándame mensaje cuando llegues. Le prometí que lo haría. Ya estaba oscureciendo cuando tomé la enero de 26 rumbo al oeste. Una tormenta de primavera entró rápido, como suelen hacerlo en el cielo del sur. Lluvia verde cayendo en cortinas. Los limpiaparabrisas a toda velocidad y aún así no daban abasto. El tráfico se volvió lentísimo. Subí el volumen del radio para mantenerme despierta. Una vieja canción country que al abuelo le encantaba. Las luces delanteras se difuminaban en rayas blancas y rojas. Nunca vi el tráiler hasta que fue demasiado tarde. El conductor perdió el control, se atravesó en 3 carriles y se estrelló contra el lado del conductor de mi Jeep a más de 100 kilómetros por hora. El metal chilló. El vidrio explotó. El mundo dio 2 vueltas, el techo se hundió y finalmente el vehículo se detuvo boca abajo contra el camellón. Recuerdo el cinturón cortándome el hombro, el sabor de la sangre, el silencio repentino después del impacto, y luego nada. Muy lejos, escuché sirenas acercándose. La sala de emergencias del Musk era puro caos. Doctores gritaban códigos. Los monitores chillaban. Alguien pedía más sangre o negativo. Me llevaron directo al área de trauma. Me cortaron la ropa en segundos. Agujas en ambos brazos. Un tubo por la garganta. Un cirujano, cubierto de sangre, se inclinó sobre mí y dijo que tenía la pelvis destrozada, el vaso roto, sangrado en el cerebro y menos de 1 hora antes de que fuera irreversible. Necesitaban consentimiento parental inmediato para operarme. Una enfermera de ojos amables tomó mi teléfono, buscó el contacto de mi mamá y marcó por FaceTime. La llamada conectó al 3er tono. Escuché música de spa y el zumbido bajo de las sillas de masaje. El rostro de mi madre apareció en la pantalla, con una mascarilla facial y rodajas de pepino en los ojos. Haven estaba recostada en la camilla de al lado, con audífonos, viendo TikTok. Señora Reed, habla la enfermera Álvarez del área de trauma del Musk, dijo la enfermera, girando la cámara para que mi mamá pudiera ver mi cara cubierta de sangre y el tubo del respirador. Su hija sufrió un accidente grave. Tiene lesiones que ponen en riesgo su vida y necesita cirugía inmediata. Necesitamos su consentimiento verbal ahora mismo o podría no sobrevivir la próxima hora. Mi mamá se quitó una rodaja de pepino y entrecerró los ojos. Haven sacó un audífono para mirar mejor. El doctor intervino. Señora, tiene múltiples fracturas, sangrado interno y posible inflamación cerebral. Tenemos que operarla ya. Harmony suspiró, como si le acabaran de pedir que moviera el coche. Si no sobrevive, solo llámenme cuando termine, dijo con voz plana. Estamos en medio de un tratamiento y no voy a manejar hasta el centro para firmar papeles. Haven soltó una risa corta, se cubrió la boca y tomó una captura de pantalla de mi cara destrozada en la camilla. Vi sus dedos moverse rápido. Más tarde supe que el mensaje decía, por fin un poco de paz. La mano de la enfermera temblaba sosteniendo el teléfono. Jesús, murmuró un doctor. Graben eso, susurró otro. Señora, esto es un requisito legal para una menor, intentó la enfermera de nuevo. Llamen a mi padre, Clarence Brooks. Él se encargará. Pagamos el día completo aquí, interrumpió mi mamá. Y colgó.
El equipo de trauma se quedó viendo la pantalla en negro. El abuelo ya iba en camino cuando el hospital logró contactarlo. Estaba en su porche limpiando camarones para la cena del día siguiente. En cuanto escuchó Serenity y estado crítico, dejó todo y pisó el acelerador, aún con las botas de hule y el delantal manchado de sangre de pescado. La lluvia golpeaba el parabrisas. Los relámpagos iluminaban el cielo. Hizo un trayecto de 25 minutos en solo 16. Entró al hospital empapado, con la vieja placa de policía, de hacía 30 años, todavía colgada del cinturón por costumbre. La jefa de enfermeras lo vio y lo dejó pasar sin decir palabra. Firmó cada documento sin leer una sola línea, la mano temblándole tanto que la pluma rasgaba el papel. Lo dejaron entrar un momento para verme. Tubos por todas partes. La cara tan hinchada que casi no me reconocía. Se inclinó y me susurró lo mismo que me decía cuando tenía pesadillas de niña. Aquí estoy, niña. El abuelo está contigo. Y entonces me llevaron a cirugía. Él volvió a contar la historia del verano en que yo tenía 8 años y atrapamos un tiburón de 1,5 metros desde el muelle de Folly Beach, como grité como loca hasta que me dejó enrollar el carrete yo sola. Me leía en voz alta de su copia gastada de Matar a un ruiseñor, la que siempre llevaba en la camioneta, haciendo todas las voces. Algunas noches solo tarareaba el viejo himno que su propia madre le cantaba cuando era niño, el mismo que siempre me hacía dormir en su sillón. Los doctores entraban y salían. Una mañana, el neurólogo dijo que la inflamación de mi cerebro había bajado. Otra tarde, el cirujano ortopedista advirtió que la pelvis quizá nunca sanaría derecha. El abuelo escuchaba, asentía, hacía preguntas tan precisas que hacían sudar a los residentes, y luego regresaba a sostenerme la mano como si nada hubiera cambiado. El día 16, por fin los números empezaron a moverse en la dirección correcta. Mi presión se estabilizó. Bajaron los niveles del ventilador. Una enfermera sorprendió al abuelo sonriendo por primera vez en 2 semanas. Esa misma tarde, mientras se inclinaba para susurrarme que el róbalo estaba saliendo y que iríamos a pescar en cuanto despertara, un hombre alto con traje azul marino apareció en la puerta de cristal. El señor Donovan había trabajado casos con mi abuelo hacía 25 años. Todavía jugaban póker una vez al mes. El abuelo levantó la vista, vio la carpeta en la mano de Donovan y asintió lentamente. No hacían falta palabras. Donovan salió del hospital, se subió a su Lexus plateado y manejó directo a James Island. Se sabía la dirección de memoria. Harmony y Haven estaban en el vestíbulo, rodeadas de maletas de diseñador. 2 maletas rosas idénticas estaban junto a la puerta, con etiquetas ya colocadas para un crucero de 7 noches con Royal Caribbean que salía del puerto de Charleston a la mañana siguiente. Colin estaba arriba, en una llamada de trabajo. Haven se grababa girando con un vestido nuevo para Instagram. Harmony revisaba los pasaportes. Sonó el timbre. Donovan se presentó, entregó el sobre grueso y esperó mientras Harmony lo abría con torpeza. Dentro había 2 juegos de documentos, una petición de emergencia para retirarle la patria potestad por negligencia médica hacia una menor, y una demanda civil presentada por el hospital por gastos extraordinarios de salvamento, más daño moral. Ambos nombraban a Harmony Reedy. Como Haven tenía 14 años y había participado activamente en la negativa, también a ella. El rostro de Harmony se volvió blanco bajo el bronceado artificial. Haven dejó de grabar a media vuelta. Tienen 72 horas para responder, dijo Donovan con voz tranquila. Después de eso, el juez ya aceptó una audiencia de emergencia. Harmony empezó a gritar sobre abogados, errores y cómo se atrevían a cuestionar su manera de ser madre. Haven rompió en llanto dramático, diciendo que no quiso decir nada con esos mensajes. Donovan simplemente se dio la vuelta y regresó a su auto. Dentro de la casa, Harmony se deslizó por la pared hasta el suelo,
apretando los papeles mientras el rímel le corría en ríos negros por las mejillas. Haven seguía gritando que eso arruinaría sus vacaciones de primavera. Colin bajó las escaleras, vio los documentos y palideció. De vuelta en el hospital, el abuelo nunca mencionó al visitante. Solo siguió tomándome la mano, tarareando el mismo himno de siempre, esperando el día en que yo abriera los ojos. 2 días después, abrí los ojos por primera vez. Todo dolía. Mi boca sabía a metal y plástico. Las máquinas seguían pitando, pero más suave. La primera cara que vi fue la del abuelo, sin rasurar, con los ojos rojos, sonriendo tan grande que pensé que se le iban a partir las mejillas. «Hola, niña», susurró con la voz quebrada. «Bienvenida de vuelta». Intenté hablar. No salió nada, solo un sonido áspero. Él presionó el botón de llamada y luego levantó la pizarra blanca al pie de la cama para que pudiera leerla. Con marcador negro, en letras grandes y firmes. Tutor legal, Clarence Brooks. Me quedé mirando hasta que las palabras se volvieron borrosas. Las lágrimas rodaron de lado hasta mis oídos. Él la secó con el pulgar, que todavía olía un poco a camarón y a aire salado. En las horas siguientes, entre enfermeras revisando signos vitales y doctores apuntándome luces a los ojos, me contó todo. La llamada por FaceTime. Las palabras exactas de mi madre. La captura de pantalla de Haven. Los documentos entregados mientras yo estaba inconsciente. No suavizó nada. Nunca lo hacía. Volví a llorar, más fuerte esta vez. No por el dolor, sino por un alivio tan profundo que se sentía como ahogarse al revés. 3 semanas después, me dejaron ir a casa. No a James Island, sino a la casita gris del abuelo sobre pilotes en Folly Beach, a 15 minutos al sur de la ciudad. El aire salado me llenó los pulmones en cuanto me cargó para cruzar el umbral. Mi nuevo cuarto antes era su cuarto de aparejos de pesca. Pintó las paredes de azul claro y colgó los mismos carillones de viento que hicimos cuando yo tenía 9 años. Desde la ventana podía ver el océano entrando constante, interminable. La terapia física empezó el lunes siguiente. Aprendí a sentarme, luego a ponerme de pie, y después a arrastrar los pies detrás de un andador mientras el abuelo me cuidaba como si otra vez tuviera 2 años. Cocinaba camarones con sémola todas las noches porque era lo suficientemente suave para mi mandíbula cableada. Veíamos el atardecer desde el columpio del porche, su brazo alrededor de mis hombros, ninguno de los dos necesitando llenar el silencio. Una tarde, mi teléfono vibró sobre la barra de la cocina. La pantalla decía mamá. Lo miré sonar 10 veces. El abuelo observaba desde la puerta, sin decir nada. Presioné rechazar, dejé el teléfono boca abajo y regresé al porche. Fue la única vez que ella lo intentó. Al otro lado de la ciudad, Colin pidió el divorcio esa misma semana. Su empresa acababa de cerrar un contrato enorme con la autoridad portuaria. Lo último que necesitaba eran titulares sobre abandono infantil ligados a su nombre. Se mudó de la casa de James Island antes de que se secara la tinta, llevándose solo su ropa y los palos de golf. Haven perdió la cabeza en redes sociales por unos 3 días y luego desapareció cuando las universidades empezaron a retirar ofertas de becas. El abuelo nunca sacó el tema a menos que yo preguntara. Cuando lo hacía, respondía directo. Ellos ya tomaron su decisión, Ren. Ahora nosotros tomamos la nuestra. Algunas noches el dolor me despertaba gritando. Él entraba arrastrando los pies, con su vieja sudadera de la academia de policía, se sentaba en la orilla de la cama y me tomaba la mano hasta que los medicamentos hacían efecto. Otras noches me despertaba con el sonido de él rezando en voz alta en la sala, la voz áspera, pidiéndole a Dios que le diera suficientes años para verme completa otra vez. Para cuando me quitaron los puntos y los yesos se convirtieron en férulas, ya podía caminar todo el muelle sin detenerme.
El abuelo compró 2 cañas y una cubeta de camarones. Nos sentamos al final, donde el agua se vuelve de un verde profundo formando líneas que se mueven despacio, sin pescar gran cosa y sin que nos importara. El sol terminó de borrar de mi piel el olor a hospital. Una tarde miré el horizonte, con el viento enredándome el cabello en la cara, y me di cuenta de que ya no estaba esperando nada. Ni una disculpa, ni una explicación, ni una segunda oportunidad que nunca quise dar. El océano simplemente seguía moviéndose, como siempre. Un par de meses después llegó el día de la audiencia preliminar. El juzgado de Broad Street olía a madera vieja y acera para pisos. Entré caminando con muletas, el abuelo a un lado y Donovan al otro. Mi madre estaba sentada en la mesa de los acusados, con un traje azul marino 2 tallas más grande, los ojos hinchados y sin maquillaje. Haven estaba encorvada a su lado, con el saco de su escuela privada, mirando el suelo. La jueza era una mujer de cabello gris acerado y paciencia cero. Ajustó sus lentes y le indicó al alguacil que reprodujera la grabación. La llamada de FaceTime apareció en la pantalla grande. Mi cuerpo destrozado en la camilla. La música del spa de fondo. La voz de mi madre, clara y fría. Si no sobrevive, solo llámenme cuando termine. La risa de Haven. La captura de pantalla de mi cara ensangrentada con su texto debajo. La sala quedó en completo silencio. Un jurado al fondo incluso soltó un suspiro ahogado. Donovan colocó después los registros del teléfono sobre el estrado. Haven había reenviado la foto a 7 grupos distintos en menos de 4 minutos. Uno de los mensajes decía, una persona menos arruinándome las vacaciones de primavera. La pluma de la jueza se detuvo. Miró a mi madre largo rato. Señora Reed, dijo con voz helada. En 23 años en este estrado, nunca había escuchado a un padre hablar así de su hija, mientras esa hija luchaba por su vida. La custodia temporal total se transfiere de inmediato a Clarence Brooks, efectiva a partir de hoy. Nos veremos de nuevo para la audiencia permanente. Golpeó el mazo con tanta fuerza que el sonido rebotó en el mármol. 3 días después, Harmony fue despedida de su trabajo en la Cooperativa de Crédito Estatal de Carolina del Sur. Las verificaciones de antecedentes son obligatorias para cualquiera que maneje fondos federales. La negligencia médica hacia una menor es una descalificación automática. La seguridad la escoltó fuera con una caja de cartón. La beca académica completa de Haven para el College of Charleston fue cancelada esa misma semana. El comité de admisiones citó conducta incompatible con los valores de la institución. De pronto, la preparatoria privada que antes la idolatraba empezó a murmurar a sus espaldas. En menos de un mes, la casa de James Island entró en proceso de embargo. El nombre de Colin ya no figuraba en las escrituras. Había firmado todo para proteger sus bienes. Madre e hija se mudaron a un departamento de 2 recámaras sobre Savannah Highway, de esos con la pintura descarapelada y el elevador descompuesto. Haven perdió su coche. Harmony tomó un turno nocturno acomodando mercancía en un supermercado para poder pagar la renta. Mientras tanto, yo empecé terapia de verdad. 2 veces por semana, una camioneta pasaba por mí para llevarme a rehabilitación física ambulatoria en el Musk. Aprendí a subir escaleras otra vez, a mantener el equilibrio sobre una pelota Bosu, a confiar de nuevo en mis propias piernas. El abuelo me llevaba todas y cada una de las veces, se quedaba esperando en la sala leyendo las mismas 3 revistas de pesca hasta que yo salía sudando y temblando. Los jueves veía a una terapeuta de trauma llamada la doctora Rivera. Nos sentábamos en una oficina pequeña que olía a lavanda y hablábamos de pesadillas, de rabia, del día en que entendí que nunca más quería volver a escuchar la voz de mi madre. El abuelo esperaba en la camioneta, ventanas abajo, con la estación de música country bajita, sin quejarse ni una sola vez del calor. Algunas tardes, cuando el dolor en las caderas se volvía demasiado fuerte,
Me sentaba en la terraza trasera a lanzar pedazos de pan a las gaviotas. El abuelo se me unía con 2 tés dulces y veíamos cómo bajaba la marea. Nunca intentó arreglar mi enojo. Solo me dejó sentirlo. Al final del verano, pude dejar las muletas por un bastón, y luego el bastón por nada. Todavía caminaba con una ligera cojera, pero el doctor dijo que la mayor parte desaparecería antes de que cumpliera 18. Una tarde logré llegar hasta el final del muelle de Fali y regresar sin detenerme. El abuelo me encontró a la mitad del camino cargando una cobija y una linterna, aunque el sol aún no se metía. Nos sentamos en la arena, descalzos, dejando que las olas nos lamieran los pies. Apoyé la cabeza en su hombro. Gracias por quedarte, dije. Él besó la parte superior de mi cabeza. No hay ningún otro lugar donde preferiría estar, niña. 7 meses después del accidente llegó el último día del juicio. Entré a la sala sin muletas, sin bastón y sin cojear. La cicatriz en mi frente aún estaba rosada, pero caminaba con la cabeza en alto. El abuelo se sentó justo detrás de mí, con su traje de domingo, el mismo que usó en el funeral de mi papá. Harmony se veía más pequeña de lo que la recordaba, el cabello estirado hacia atrás, apretando un pañuelo que nunca usó. Haven miraba fijamente al frente, con los brazos cruzados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Donovan me llamó al estrado primero. Juré decir la verdad, me senté y miré a la jueza directo a los ojos. Dígale al tribunal cómo se sintió, dijo, saber que su madre se negó a ir mientras usted se estaba muriendo. Tomé aire. La sala esperó. Sentí como si la última parte de mí que todavía creía que importaba hubiera muerto en esa camilla, dije. Mi voz no tembló. En una sola frase aprendí que yo era desechable. Y quien lo dijo fue la misma mujer que antes me leía cuentos para dormir. Les hablé de despertar y ver el nombre de mi abuelo como tutor legal. De la única llamada perdida que nunca regresé. De cada noche en la que me dormí escuchando el océano, en lugar de preguntarme por qué no era suficiente. El abogado de Harmony intentó pintarla como alguien estresada, abrumada, víctima de las circunstancias. Mencionó la pérdida de su empleo, el embargo de la casa, el divorcio. Yo no la miré ni una sola vez. Cuando terminó, la jueza preguntó si tenía algo más que decir. Sí, su señoría, respondí. No quiero su dinero. No quiero sus disculpas. Solo quiero que esto termine. Yo ya tengo una familia. La jueza no tardó. Regresó 20 minutos después. Terminación permanente de los derechos parentales de Harmony Reed, efectiva de inmediato. Fallo civil a favor de la demandante y del hospital por $480,000. La propiedad de James Island será vendida en subasta para cubrir el adeudo. El señor Clarence Brooks obtiene la adopción legal total. Este caso queda cerrado. El mazo sonó como un disparo de salida. Afuera, en el pasillo, los reporteros gritaban preguntas. Las ignoré todas, tomé el brazo del abuelo y caminamos hacia el sol de octubre. 3 semanas después, el banco puso candados en la gran Casa Blanca. Un camión de mudanza se llevó lo poco que Harmony y Haven decidieron conservar. Cargaron las cajas en un sedán viejo y manejaron hacia el norte por la enero de 26, rumbo a algún lugar más barato, donde nadie conociera sus nombres. Nunca pregunté a dónde fueron. Ese mismo mes llegaron por correo los papeles de adopción. Firmé Serenity Brooks por primera vez y lloré más que el día en que desperté del coma. El abuelo enmarcó el certificado y lo colgó sobre la chimenea, justo al lado de la vieja foto de servicio de mi papá. Comencé mi último año de preparatoria en una escuela alternativa a 10 minutos de Folly Beach. Grupos pequeños, maestros que de verdad se preocupaban, nadie que conociera mi historia a menos que yo la contara. Saqué cuadro de honor cada trimestre y fui aceptada por decisión anticipada en el College of Charleston,
lo suficientemente cerca como para regresar a casa todas las noches si quería. El día de la graduación llegó cálido y ventoso. Usé toga y birrete azul claro, del mismo color que las paredes del cuarto que el abuelo pintó para mí. Cuando dijeron mi nombre, toda la generación se puso de pie y aplaudió, porque para entonces todos sabían quién me había sostenido todo ese tiempo. El abuelo me esperaba al pie de las escaleras con su uniforme de gala, las medallas pulidas y los ojos brillando. Corrí hacia él, le rodeé el cuello con los brazos y me levantó del suelo como si todavía no pesara nada. Han pasado 5 años desde aquel domingo de Pascua. Ahora tengo 21. Tengo mi título en psicología colgado en la pared y trabajo como consejera de trauma familiar en una organización sin fines de lucro al otro lado del puente, en Mount Pleasant. Todos los días me siento frente a adolescentes que creen que nadie los va a elegir nunca, y puedo decirles que están equivocados, porque alguien me eligió a mí cuando quienes debían amarme se fueron sin mirar atrás. El abuelo cumplió 77 el mes pasado. Todavía corta el pasto él mismo. Todavía pesca más que cualquier capitán de barco turístico en la isla. Todavía hace los mejores camarones con sémola del estado. La casa sobre pilotes sigue igual, los carillones de viento, el columpio del porche, la cafetera vieja que siempre está a medias. Mi cuarto sigue siendo azul claro. Su cuarto de pesca sigue siendo un cuarto, porque ninguno de los dos quiso cambiarlo otra vez. Cenamos en la terraza casi todas las noches, viendo a los delfines perseguir peces en la orilla. Me llama niña exactamente una vez al día, casi siempre cuando me pasa un té dulce. Yo sigo llamándolo abuelo. Nada más se siente correcto. Harmony y Haven dejaron Carolina del Sur definitivamente hace 3 años. Lo último que supe es que estaban en algún lugar de Georgia, rentando una casa rodante con apellidos distintos. Nunca las busqué. Ellas nunca me buscaron. El silencio es limpio. Es definitivo. Es paz. Algunas personas me preguntan si estoy enojada. No lo estoy. El enojo requiere una energía que decidí gastar en vivir. Otros preguntan si perdoné. El perdón no me toca darlo a mí. A ellas les tocaba ganarlo, y nunca lo intentaron. Yo simplemente seguí adelante. Lo que sí cargo es una gratitud tan profunda que a veces todavía me sorprende. Gratitud por el hombre que durmió 18 noches en una silla de vinil. Por el jefe retirado que no faltó a una sola sesión de terapia. Por el abuelo que convirtió su casa en un hogar y su corazón en un puerto seguro. La familia no es la gente que comparte tu sangre. La familia es la persona que se queda cuando tu sangre se enfría sobre una mesa de operaciones. Es quien firma los papeles, te toma la mano y nunca, ni una sola vez, te hace sentir una carga. Si estás viendo esto y tienes miedo, y sientes que no tienes a esa persona, mira con más atención. Está ahí afuera. A veces es el abuelo que no sabías que ibas a necesitar. A veces es el amigo, el maestro o el vecino que se niega a irse. Y cuando lo encuentres, aférrate. Porque la familia verdadera no nace, se elige todos los días. Especialmente en los días en que elegirte les cuesta todo. Esa es la única verdad que sé con certeza. Y esta es mi historia.